Muchas gracias, compañera presidenta. En primer lugar, quiero decir que apoyamos la solicitud, no tiene vuelta de hoja el asunto. Efectivamente tenemos un problema nacional, no solo en Sinaloa. Pero aquí se han manifestado algunas cuestiones que son realmente muy preocupantes. En primer lugar, no cabe la menor duda que todos los aquí presentes, en mi opinión, estaríamos absolutamente de acuerdo en un combate en contra del narcotráfico y en contra de la delincuencia organizada. El problema empieza a ponerse un poquito más complicado cuando empezamos a ver cierto tipo de formas, por ejemplo, cooperación internacional, Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida la conocemos en parte, no la conocemos globalmente. Lo que conocemos de la Iniciativa Mérida es unos cuantos recursos. Por cierto, ayer hubo otra rebaja del Senado norteamericano, pero también conocemos condicionamientos. Y da la impresión, cuando menos los que yo conozco, es que esos condicionamientos son absolutamente inaceptables. Y lo que digo es que no es cierto que haya cooperación, porque los Estados Unidos no aceptan que este asunto es un asunto de corresponsabilidad. Porque aquí se habló de Colombia y de los Estados Unidos. En Colombia siguen los problemas, pero no solo siguen los problemas. Pensemos Colombia y los Estados Unidos, el productor y el consumidor. Esos son el productor más importante de cocaína y el consumidor más importante de cocaína. Y nosotros tenemos el problema con esos asuntos, con los dos, porque aquí es un problema de tráfico, efectivamente. ¿Y qué hacen los Estados Unidos para ver su consumo, para ver cuáles son los problemas? Nos tratan de vigilar a nosotros y a todos los demás países, y nos tratan de certificar. Ojalá y no aceptemos. Primero deberíamos de tener información suficiente sobre los condicionamientos de Plan Mérida, porque si es cierto, esos condicionamientos, no deberíamos de aceptar un quinto. Pero hay otra cosa fundamental que tiene que ver con México y con los Estados Unidos. Los Estados Unidos saben perfectamente cuántas armas pasan por las aduanas y cuántas armas le venden a México, los Estados Unidos, y no dicen nada porque es un negocio. ¿Y qué pasa con nosotros? Parte del Estado son las aduanas, y lo hemos denunciado no sé cuántas veces. Nadie ha visto contrabandear una caja de balas o metralletas o tal por el río Bravo cargando las cajas. Pasan por las aduanas. ¿Y qué sucede? Entonces, es el Estado mexicano o una parte la que está tratando de combatir este tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? Tengamos cuidado. Hay algunos estudiosos que dicen, cuando hay más de 1000 muertos en un año, se trata de una guerra civil. Y eso es lo que tenemos. Nosotros tenemos mucho más que 1000 muertos por ese asunto. Veamos cuál es el problema. ¿Qué pasa con el lavado de dinero? No le hemos entrado todavía. ¿Qué es lo que quiero decir? A ver, tenemos hoy condiciones feudales organizadas por el narcotráfico, en donde tienen copados territorios, y no solo los territorios, sino las autoridades, tanto municipales como estatales.
¿Y qué decimos? ¿Vamos a discutir en serio ese asunto o le vamos a seguir pidiendo al ejército mexicano que se haga cargo de ese combate? Porque al ejército mexicano no le alcanzan, no le va a alcanzar para nada, ni... Le solicito concluya, diputado. Con todo gusto, tiene usted razón, con todo gusto. No le va a alcanzar, nos importa mucho el ejército mexicano, porque está siendo sometido a un desgaste absolutamente innecesario y un desgaste que puede terminar con el aguas, el ejército mexicano. ¿Por qué digo eso? Porque en la Policía Federal Preventiva, que no es ejército, ahí se matan entre ellos. ¿Quién mató a Millán? Parece que es un asesinato interno de la Policía Federal Preventiva. Si no tenemos Policía Federal Preventiva, hagamos el proyecto para tenerla y que podamos sacar de una vez por todas al ejército de las calles. Muchísimas gracias.